Bueno, no estoy muy en pro de las presentaciones, pero eso, mi nombre es Mateo, no sé si alguna de las personas panelistas desea hacer una presentación, doy el espacio si es que es el caso, aun cuando ya fueron anunciados. Es que no sé el orden, pero hola, mi nombre es María Trujillo, pronombres femeninos y voy a hacer su panel en este debate. Suerte. Yo Yo soy soy Flavio Alison Chávez, Poblete. también soy parte. Ah, disculpa. Yo soy Alison Chávez, también soy parte del panel y les deseo suerte a ambos equipos. Yo soy Flavio Poblete. Felicitaciones a los dos equipos por haber llegado acá y suerte en el debate. Pronombres indiferentes. Yo soy Belén y felicitaciones a ambos equipos y éxito también en este debate. Ok, bueno, como ven, panel diverso, como siempre, refiéranse a nosotros de esa manera. Entendiendo que están ambos equipos en sala, voy a pedir, por favor, si es que primero el Colegio Sagrado Corazón me pudiese indicar el nombre de las personas que van a salir y su orden. Hola, primer orador Wilkan. Ok, La segundo y réplica, Renato. Tercero, Cristóbal. perfecto. Y ahora de parte de la oposición con la selección SIP. Primer orador, Diego Ramírez. Hola, segundo y réplica va Julieta. Tercera, Antonella. Perfecto. Bueno, con eso yo creo que estamos. Podemos comenzar. No sé si alguien del panel me querrá ayudar poniendo los tiempos por el chat. Si no, igual lo puedo hacer yo sin problema. Ya, perfecto. Flavia entonces va a estar ahí encargado de indicarles el tiempo. Invito a la primera persona del Colegio Sagrado Corazón en gobierno, a Wilkan, a su primera palabra, por favor. Voy a poner el tiempo y comienzo el discurso. ¿Se me escucha bien? Aprovecho a hacer la prueba de audio. Sí, perfecto. Ya. Entonces, voy a empezar mi discurso, ¿no? En 3, 2. Bien, panel, ¿qué es lo que vamos a definir? Vamos a empezar a practicar, o sea, a explicar cómo es que verdaderamente se ve el conocimiento gnóstico en nuestro mundo y después cómo se ve en comparativa en el neumónico. Bien, tenemos que entender que nuestra visión de mundo, el gnóstico, nos ofrece la capacidad de pensar que podemos llegar a una representación de la realidad totalmente objetiva que se condice también con, ciertamente con nuestro uso de la razón y con nuestras intenciones.
y con nuestras intuiciones. ¿Qué es lo que son las intuiciones en sí? No son simplemente corazonadas de lo que yo pienso que podría ser así porque simplemente lo intuyo, sino es que son ciertas cuestiones que se condicen con el uso de la razón. ¿Qué significa eso? De que hay ciertas cosas que son evidentes, como por ejemplo el principio de no contradicción, como por ejemplo el saber que yo existo porque pienso, todas esas cuestiones que son sumamente lógicas, que no necesitan un procesamiento de la razón para que sean verdaderas, esas son verdaderamente las intuiciones. Entonces, ¿cómo se ve el conocimiento, este conocimiento en general en nuestro mundo, tanto en la moral y en el conocimiento científico? Tenemos que entender de que llegar a un conocimiento sumamente objetivo y que verdaderamente nosotros creemos que se condice con nuestra racionalidad es sumamente complicado. Tenemos que entender que hay un esfuerzo considerable por lograr ese tipo de conocimiento, por llegar a ese tipo de conocimiento real y para que se condice ciertamente con la realidad. Por lo tanto, para los ciertos científicos y para los filósofos, tiene que haber una motivación detrás para poder desarrollar todas sus prácticas. Es decir, los científicos y los filósofos tienen que tener por lo menos las narrativas insertas en su cabeza de que verdaderamente pueden llegar a un conocimiento verdaderamente objetivo para que, para justamente producir más de sus conocimientos que son de muchas veces de utilidad pública, como por ejemplo podría ser en el desarrollo científico y tecnológico, y tanto así de que se quiere llegar justamente también a un desarrollo no solamente económico o tecnológico, sino también a un desarrollo intelectual. A eso ha abogado constantemente la humanidad. Entonces, ¿qué es lo que sucede? De que seguramente oposición me va a decir de que verdaderamente esta cuestión no funciona así porque realmente en su mundo van a haber muchas visiones de conocimiento, van a haber muchas formas de conocimiento y verdaderamente van a llegar a lo mismo. Nosotros creemos y desde el principio simetrizamos este punto porque verdaderamente llegar al conocimiento exige mucho esfuerzo y por lo tanto también vamos a descalificar y también vamos a pasar por un proceso de filtrado del conocimiento. Entonces, ¿cómo es que verdaderamente bien, entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Cómo verdaderamente tiene que funcionar el mundo de oposición en comparación? Tenemos que entender de que tiene que haber una mayor desconfianza sobre el conocimiento y científico moral de que está altamente probado. ¿Por qué? Porque las personas ahora solamente se van a mover según sus observaciones y no solamente según sus observaciones. Obviamente vamos a decir de que van a haber narrativas instaladas de cómo y consenso científico. Eso no lo vamos a negar, pero va a haber paso a una observación de una visión mucho más sesgada con relación a las experiencias. ¿Por qué? Porque tenemos que encuadrar ahora también cómo funcionan las personas. Tenemos que entender que las personas, y no solamente las personas en sí, sino que los gobiernos y los estados y la empresa creen en función de los intereses personales que tengan, es decir, ciertamente sesgos de confirmación, modelos de crianza o costumbres profundamente arraigadas o sistemas de conocimiento o sistemas de creencias arraigadas y por lo tanto van a preferir esa visión de mundo a la que ya están completamente acostumbradas por sobre aceptar un conocimiento que se les muestra como objetivo y que normalmente también puede ir en contra de lo que las personas creen. Lo pongo en la materialidad. Por ejemplo, el gobierno de Estados Unidos de Donald Trump, por tener un mayor desarrollo económico, un sistema de creencia ya altamente reconocido por el sistema republicano, negaba el cambio climático porque simplemente hacía frío. Ahí vemos que, por ejemplo, hay mucho mayor espacio para una relatividad moral o científica, es decir, que las personas se explican el mundo bajo su propio sistema de creencia, lo que intensifica justamente esta narrativa de relativismo, de que básicamente toda esta cuestión puede ser puramente especulativa, de que todas estas cuestiones
son igualmente aceptadas porque son diferentes puntos de vista de la realidad. ¿Y por qué esto significativamente es malo? Porque de cierta forma se negan conocimientos que pueden ser objetivos y que son totalmente útiles, como por ejemplo podría ser en las vacunas en el caso del COVID-19, o porque significativamente la moral no puede ser relativa o solamente sopesarse bajo los puntos de observación, bajo ningún punto, porque tenemos que entender de que todo esto tiene que funcionar bajo un marco en el que todas las cuestiones morales que se estén aplicando sean lo suficientemente coherentes con todas las personas y que así vez no pueda transvalorizarse. ¿Por qué? Porque tenemos que entender de que justamente esta cuestión es totalmente asimétrica, de que hay poderes asimétricos que tienen la capacidad de instalar otras, sus propias definiciones de la verdad por sobre otras, y esta es la cuestión que queremos cancelar justamente con esta... y queremos cancelar de mucho mejor forma esta cuestión de la relatividad. ¿Y por qué eso es probable que funcione en el mundo de oposición? Porque verdaderamente nadie tiene la verdad completa en ese mundo de las cosas, y por lo tanto se observa o se acepta una mucha mayor mirada sobre cómo funcionan las cosas. Acepto punto. Ya, ese relativismo es mucho más probable en tu mundo. Tienes que hacerte cargo de la comparativa de lo que pasa cuando cada persona desarrolla su propia moral porque son de acuerdo a sus instintos. Bien, tenemos que entender de que verdaderamente en nuestro mundo no se va a dar un verdadero paso al relativismo. ¿Por qué? Porque tenemos que entender de que el conocimiento en nuestro mundo se basa en la razón, y esos instintos que tú me estás diciendo no son corazonadas como tal, sino son, como te dije yo, estas cuestiones de principios de no contradicción o de saber, o cuestiones meramente instintivas, como saber que yo vivo y por lo tanto existo. Por lo tanto, en mi mundo es mucho menos probable que se dé esta relatividad. ¿Por qué? Porque finalmente todo este conocimiento es sumamente consensuado y tiene un uso común en la universalidad que es sobre todo la razón. Entonces también, en nuestros argumentos se van a explicitar en cómo verdaderamente esto se ve en la materialidad, en el sentido de cómo verdaderamente va a haber una mayor confianza en el conocimiento de por qué esto es bueno y por qué se genera menos incentivo verdaderamente a un conocimiento más objetivo. Entonces, para pasar a explicar brevemente mi primer argumento, tenemos que entender de que las personas, como te dije, panel, se mueven por intereses propios, tienen sesgos de confirmación, y por lo tanto eso también impacta en la capacidad de cómo ellos quieren ver el mundo. Esto en un nivel micro es relativamente malo porque primeramente impacta en las relaciones humanas, de cómo se dan, porque finalmente yo tengo la capacidad de ver cómo es que funcionan verdaderamente las relaciones humanas, y a un nivel macro, porque cómo lo ven esto los gobiernos. Ciertamente hay empresas que quieren ver el mundo de cierta forma para poder tener eso, que no se condice con la realidad finalmente. Gracias. Gracias a ti por ese discurso. Sugerencia: indicar antes de sus discursos cuál va a ser la forma en la que prefieren tomar puntos. Eso va a facilitar que no se pierdan si es que no ven el chat o algo parecido. Así que idealmente cada uno indicarlo. Pero ok, adelante, paso a Diego, la primera persona de la oposición. Sí, perdón. Ya. Hola. Voy a ponerme el cronómetro, pero antes, bueno, es una final, entonces quería decir un discurso, pero da un poco de algo, pero no, o sea, en general quería agradecer a mi equipo, a Julieta, a Anto, a la profesora Rocío, que los quiero mucho, pese a que a veces no lo demuestro, y que agradezco mucho a mis compañeros. Hemos vivido harto, tonales, final, y hemos llegado a muchos finales, y espero que se continúe así. Los quiero harto, chiquillos. Entonces, voy a empezar mi discurso. En 5, 4, 3, 2, 1. Creo que lo primero que vamos a hacer en este debate es caracterizar fuertemente cómo funcionan las personas en el mundo de Oppo y en algún mundo de gobierno, ¿no? Primero partamos con la definición del mundo de Oppo, ¿no? Creo que lo neumo, o sea, en este caso, lo que vendría siendo la tesis
lo numérico vendría siendo cosas que solamente puedes percibir o que son cosas que son sumamente relativas, ¿verdad? Son fenómenos que solamente yo puedo ver en el mundo real, por lo tanto, en base a eso, yo me divido distintas cosas, ¿no? Pero yo entiendo lo siguiente en ese mundo, ¿no? Que las cosas son sumamente relativas, ¿no? Que son cosas de percepciones, ¿verdad? Es decir, que yo soy mucho más empático y estoy dispuesto a mucho más diálogo con distintas personas porque entiendo que tienen distintas situaciones, ¿no? Es decir, cuando yo entiendo que, por ejemplo, a X personas le afecta algo que a mí no me afecta, puedo lograr entender mucho más empáticamente que esa persona no le afecte, ¿no? Porque es una persona que tiene distintas realidades a la mía, ¿no? Esto implica que las personas son mucho más empáticas en mi mundo para partir refutando, ¿no? Pero mira, y aquí está el problema grande de Oppo, ¿no? Creo que digo, de gobierno, ¿no? Y es que primero hay que entender que esto es una tesis de preferir, ¿no? Pero preferir dos mundos. Eso quiere decir que se parte de la narrativa desde cero. No es como que ahora se instala la narrativa, sino que se instala desde hace mucho antes, ¿no? O sea, el mundo agnóstico se instala desde, no sé, desde el inicio hasta ahora, que vendría siendo lo mismo con nuestro mundo, con el mundo neumo, que se instala desde la antigüedad hasta ahora, ¿no? Y creo que vamos a describir cuáles son los impactos verdaderos del mundo agnóstico, ¿no? Y creo que hay que entender lo siguiente, ¿no? Creo que aquellas personas que son capaces de ver la realidad en el mundo agnóstico son menos capaces de ser empáticas, ¿no? Porque entienden que solamente hay una verdad única, ¿verdad? Eso quiere decir que su pensamiento se radica solamente en lo que ellos creen, ¿verdad? Es decir, si yo creo que la Tierra es plana, es muy probable que otra persona llegue a decir en base a eso mismo, insisto, me llega a decir, no, la Tierra es redonda, yo tengo menos incentivos a creerle, ¿no? Porque me llevo por mis instintos, ¿no? Pero, ¿por qué? Segundo, ¿no? Porque y aquí partamos con los impactos y cómo se ve realmente el mundo. Y aquí se puede dividir en dos líneas argumentativas, ¿no? La primera del individuo y la segunda de macro, ¿verdad? Y aquí partimos con la individuo, ¿no? Creo que en el mundo yo siento que exige la verdad, a la verdad, o sea, a lo absoluto, de dos maneras, ¿no? Puedo sentir o que yo lo logré, yo logré acceder a la verdad absolutamente, que es decir, que yo puedo entender todo lo que existe en el mundo, o dos, puedo entender que no accedí al mundo, o no lo logré, ¿verdad? Esto tiene dos impactos, ¿no? El primero, ¿no? Si yo no logré acceder a la verdad absoluta, esto implica que mis relaciones personales se ven muy mal, ¿verdad? Porque no tengo mecanismos para empatizar, pero no solo eso, ¿no? Porque aquellas personas que no logran entender mi pensamiento, no logran entender mi verdad absoluta, son lejanas a mí, son distantes a mí, ¿verdad? Esto implica que esa persona tiene mucho menos relaciones personales, pero dos, es mucho peor vista y es socialmente aislada, ¿verdad? Porque esta misma persona es alguien nuevo que ni siquiera que es capaz de desarrollar un pensamiento nuevo, yo no lo logro entender, por lo tanto, aíslo a esta misma persona, ¿verdad? Pero nota, no solamente eso, sino que esa misma persona es mucho menos empática. ¿Por qué? Porque no tengo el acceso epistémico, es decir, no tengo el acceso a la verdad absoluta de entender lo que siente la otra persona, ¿verdad? Creo que eso se contrasta en que hay personas que son mucho menos empáticas y esta misma persona es mucho menos empática si llega a lograr, entre comillas, llegar a la verdad absoluta según él, ¿verdad? Porque hay muchos locos que dicen que llegan a la verdad absoluta, ¿no? Pero sigamos, ¿no? ¿Qué pasa si yo no lo logro, ¿no? Y aquí está el segundo impacto, ¿verdad? Y es que cuando yo tengo una expectativa irreal, ¿verdad? Cuando yo tengo una expectativa irreal de que yo voy a acceder a la verdad y no lo logro acceder, me siento muy mal, ¿verdad? Porque no lo logré, porque según esta misma tesis me dice que yo soy capaz de lograrlo. Eso quiere decir que si no logré son motivos que son culpa mía y no son culpa de nadie más, ¿verdad? Porque si yo no logré meditar lo suficiente, eso quiere decir que es mi culpa, ¿verdad? Porque si yo no porque si yo no logré llegar a la verdad absoluta, es mi culpa, no es culpa de nadie más, ¿verdad? Luego lo siguiente, ¿no? Pero no solamente me siento mal por esos motivos, ¿verdad? Sino que soy presa fácil para creer la verdad o que alguien me imponga la verdad, ¿verdad? Porque ahora yo no soy una persona que logró acceder yo no soy una persona que logré acceder a la verdad absoluta, ¿verdad? Como yo no soy una persona que logré acceder a la verdad absoluta, soy muy fresa fácil para que otra persona que es un vendehumo probablemente me imponga la verdad de que de alguna manera existe esto otro, ¿no? Esto genera mucho más sesgo de lo que realmente te intenta describir el gobierno. Pero antes voy a botar el pollo. Cuando vemos la moción nos da a entender que no solamente estamos hablando de que el individuo en sí pueda conseguir la verdad, sino que te da a entender que es la humanidad la cual puede conseguir esa verdad. Sí, es que ese es el problema, ¿no? Porque no solamente se trata de una narrativa de una persona, ¿no? Son varias. Eso quiere decir que el mundo en sí cree eso mismo. Eso quiere decir que la narrativa está instaurada en el resto de las personas, ¿verdad? Esto tiene impactos muy grandes y muy graves. No dependo directamente o sea, literalmente la emoción te dice que las personas lo van a creer porque la sociedad lo cree, ¿no? Si la sociedad lo cree, porque es lógico que las personas lo crean, ¿verdad? Es lógico que las personas necesiten hacer esfuerzos sobrehumanos para llegar a la verdad, ¿ya? Pero ahora partamos con el segundo impacto, lo macro, ¿verdad? Y es que
Mira, y aquí está el problema. Hay dos posibles casos que ocurran en el tema macro y los dos son igualmente de malos y te lo voy a describir de la siguiente manera, ¿no? O solamente algunos tienen la verdad, eso quiere decir que solamente algunas personas son capaces de tener la verdad en este mundo, en el mundo agnóstico. Eso es malo por dos motivos, ¿no? Porque si eso es verdad, eso quiere decir que hay guerras o tiranías o sectas, etcétera, 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 que son capaces de pelear ellos mismos porque dicen tener la verdad, ¿verdad? Porque si yo soy una persona sumamente conllevada a lo mío, ¿verdad? O sea, si soy una persona que cree que yo tengo la verdad, porque eso es lo que ocurre, porque si yo creo que sería la verdad absoluta en base a mis instintos, yo no puedo creerle a la otra persona que también accedió a la verdad, ¿no? Porque yo soy el iluminado, ¿verdad? Porque todo lo que ocurre fuera de mí o todo lo que ocurre de otra persona que me venga a decir que tiene otra verdad que es distinta a la mía, es algo que no es verdad, porque yo soy una persona sumamente y que cree que alcanzó la iluminación o lo que se le pueda decir, ¿verdad? Esto genera que hayan distintos impactos muchos impactos macros que son devastadores, ¿no? Que hayan guerras, ¿no? Que las verdades se jerarquicen, ¿no? Que haya ciertas personas o ciertos contornos políticos que dicen que son dioses y que de alguna manera son iluminados, que Dios mismo se los asignó, ¿verdad? Esto implica que hay una desigualdad tremenda en torno a eso, pero trae también el impacto de la masacre, ¿verdad? Porque si mando a pelear, si yo soy el rey y digo que yo soy iluminado, eso implica que de alguna manera puedo mandar a un montón de gente a morir porque tienen que morir por mí porque soy el iluminado de Dios, ¿verdad? Eso genera que cualquier loco, lunático, que crea que ascendió pueda convencer a un montón de gente en base a su oratoria a que dice la verdad, ¿no? Ya, ahora, pero pasemos con los segundos, ¿no? ¿Qué pasa si todos saben la verdad? Si es verdad, si todos saben que hay algo completamente verídico. Entonces, cero empatía, ¿verdad? Porque si todos dicen saber la verdad y por ejemplo, todo el mundo, Latinoamérica, Europa, Asia, por dar un ejemplo, son capaces de tener la verdad y todos piensan lo mismo, eso quiere decir que hay cero empatía, ¿verdad? Porque surgen menos avances sociales, menos avances científicos, menos avances políticos. Porque cuando una persona diga, no, lo que pasa es que esto es así, y está totalmente en desacuerdo con el contexto social o con la opinión social, eso implicaría que todas las personas lo marginarían o directamente matarían o impactos que pueden ser posibles, pero generalmente no le tomarían en cuenta, ¿verdad? Eso genera menos empatía, pero genera menos avances científicos, políticos, sociales, porque cuando se logró, por ejemplo, hacer la salud pública o que exista la salud pública es porque la gente empatizó y dijo, necesitamos que las clases pobres tengan los derechos, ¿verdad? Eso implica que estos mecanismos ya no existen, ¿no? Pero no solamente eso, y es que hay menos avances científicos. Mira, lo más importante del caso de gobierno, que se los voy a destruir en estos 30 segundos que me quedan, es que la gente, según ellos, van a avanzar mucho científicamente mejor, ¿no? Pero la gente no, porque la gente se queda con lo que percibe, es decir, significativamente, si yo pienso que la Tierra es plana porque veo que todo es plano, eso implica que una persona que llegue y me diga que la Tierra es redonda no le voy a creer, ¿no? Esto genera que haya menos disputas, o sea, haya menos contacto y diálogo científico, ¿no? Eso genera que solamente estén pragmáticos a lo que ellos piensen, es decir, si ellos vieron un avance, pero se me quedó sin tiempo. Perfecto, gracias por ese discurso. Vamos con el segunda persona oradora de gobierno. A su primera palabra. Estoy poniendo mi timer y comienzo. Va. Entonces, comienzo en 3, 2, 1, va. Oposición tiene dos problemas principales. El primer problema es que creen que esta verdad absoluta solo se va a conseguir a través de intuiciones. El problema es que Infoslay te dice dos cosas. Se consigue a través de intuiciones, pero esas intuiciones tienen que estar respaldadas bajo un razonamiento lógico. Es decir, si llega un tipo que me dice que es Dios y que tiene la verdad absoluta, muy probablemente en mi mundo no le voy a creer. ¿Por qué? Porque aunque me diga eso y yo intuitivamente quizás de alguna manera piense que ese tipo puede tener la verdad absoluta, cayendo en todos estos sobreimpactos que vamos a caer en disputa, en no sé, en que se van a matar, etcétera, etcétera, tiene que justificármelo mediante la razón, e incluso cuando me dicen, mira, si en Asia existe una verdad, si en Latinoamérica existe otra verdad, si en Europa existe otra verdad, ¿qué va a pasar? Que la humanidad
al final, en nuestro mundo, la verdad avanza como bloque. ¿Qué quiere decir eso? Que la verdad avanza en razón de cómo avanza la humanidad. Es decir, nosotros como humanidad tenemos un cierto sentido de la verdad, pero este cierto sentido va avanzando generación en generación, cada vez alcanzando como un punto de verdad absoluto. Fíjate entonces que primero tenemos el impacto de que se genera mayor comparación, incluso mayor conversación en estas cosas científicas. ¿Por qué? Porque tengo que llegar a una verdad absoluta. Que tenga muchas verdades significa que alguna está mal o que todas están mal, porque hay una sola absoluta. Pero segundo, que muy probablemente en el mundo de oposición, este impacto que se da de cuando tengo muchas verdades, probablemente se da aún más. ¿Por qué? Porque esas verdades se basan en mi verdad, es decir, la verdad de Latinoamérica, la verdad de Asia, la verdad de Europa. Entonces, finalmente, en el mundo de oposición, lo que va a pasar es que las personas no van a escuchar muy probablemente. ¿Por qué? Porque tienen planteada su verdad y creen que su verdad es absoluta. En el mundo de proposición, lo que proponemos es una verdad objetiva, es decir, que tenemos que discutir las demás verdades. ¿Para qué? Para llegar a una objetiva y entender cuál es la real. Pero entonces, partamos con el mundo, o sea, partamos con la comparativa, porque proposición es comparativamente mejor que oposición. Partamos primero con una mayor confianza al conocimiento. Tenemos que entender algo. En el mundo de oposición, ¿qué va a pasar? Que tengo una mayor tendencia a creer en mi verdad. Es decir, en base a mi experiencia, yo saco conclusiones lógicas y esas conclusiones lógicas saco una verdad, ¿cierto? O saco un conocimiento. ¿Qué va a pasar? Que puedo caer en dinámicas relativistas. ¿Cómo yo caigo en estas dinámicas relativistas? De dos maneras. Se puede ver a un nivel macro y a un nivel micro. ¿Cómo se ven de estas dos maneras? Por ejemplo, a nivel micro se vio en la pandemia, que las personas, bajo su experiencia, decían, por ejemplo, mira, a mí no me pasó nada con el COVID, yo tuve COVID y no me pasó absolutamente nada. Entonces caigo en prácticas irresponsables, por ejemplo, en no usar mascarilla en la vía pública, como por ejemplo en viajar irresponsablemente aunque tenga síntomas de COVID. Fíjate que eso solo se produce en cuando yo tengo una verdad en base a mi experiencia. Fíjate que esa verdad bajo mi experiencia es el mundo de oposición. En el mundo de proposición se ve de una forma totalmente distinta. ¿Cómo se ve el mundo de proposición? Se ve como una verdad absoluta que se basa en bajo razonamiento lógico, en bajo razonamiento científico. ¿Por qué no caeríamos en esta actividad relativista como te lo quiere hacer plantear en el punto de oposición que le hicieron, el punto de información que le hicieron a Wilkan? Porque finalmente yo en el mundo de proposición lo que genero es una mayor confianza al conocimiento en cuanto a yo creo que es objetivo y es paralelo para todas las personas. Entonces, en el mundo de proposición, ¿qué va a pasar, por ejemplo, a nivel micro, en la pandemia? Que muy probablemente las personas van a entender que existe esta pandemia, que esta pandemia es mala y que puede generar contagios, que aunque a mí no me pase nada, están muriendo muchas personas. ¿Por qué? Porque eso es la objetividad de lo que está pasando y no me baso en mi experiencia personal para sacar conclusiones y de ahí mi actuar. Fíjate entonces que el actuar a nivel micro se ve mucho mejor en el lado de proposición. Pero veamos el nivel macro. Fíjate que en el lado de oposición podemos caer en dinámicas, por ejemplo, la que cayó Estados Unidos. ¿En qué cayó Estados Unidos? Estados Unidos cayó la dinámica, como bien te dijo Wilkan, que las personas, por ejemplo, el Estado se declaraba públicamente que no creía en el cambio climático. ¿Por qué? Porque hacía frío, porque bajo mi experiencia yo no veo cómo el cambio climático me afecta, porque aunque tenga mucho racionamiento lógico o científico detrás de lo que me están diciendo que el calentamiento global existe, finalmente, ¿qué es lo que pasa? Que yo, bajo mi experiencia, de decir, mira, está haciendo frío, está lloviendo mucho, el cambio climático no existe, saco conclusiones y llevo conclusiones que son falsas que a nivel macro hacen tomar decisiones erradas. Por ejemplo, que el cambio climático no existe, por ejemplo, que incluso esto pasó en la Facultad de Filosofía de la Universidad de Chile, que finalmente se aceptó que todo conocimiento era verdadero y que todo conocimiento era verdad bajo las experiencias de esas personas. Entonces, ¿qué pasó? Que se empezaron a aceptar tesis de gente que era pedófila. ¿Por qué? Porque se aceptaba cualquier tipo de conocimiento, porque no hay una moral objetiva, porque no hay una verdad objetiva. Entonces, cualquier tipo de conocimiento puede ser aceptado si tiene una suficiente razón, ¿cierto? En cambio, en el mundo de proposición lo que pasa es que tiene que haber cierto razonamiento que sea para todos. Si la pedofilia es mala para todos. Si matar es malo para todos. Acepto el punto a oposición. Ya, el problema es que eso no pasa en tu mundo. De hecho, en tu mundo es donde la moral se basa en diferentes mentes que tienen diferentes razonamientos. El razonamiento no es una entiendo tu base de tu punto. caso.
entiendo tu punto. Lo que me quieres decir es que como tengo diferentes racionamientos, voy a llegar a diferentes verdades. ¿Qué es lo que pasa? Que primero tengo una verdad absoluta que yo soy consciente que hay una verdad objetiva para todas las personas. Es decir, que si yo tengo una verdad, tengo que compararla con con la verdad de las otras personas para llegar a esta verdad absoluta. Fíjate que en el mundo de oposición no pasa eso, porque yo tengo mi verdad en base a mi experiencia y tú tienes tu verdad bajo tu experiencia, entonces nos quedamos los dos con eso, porque fíjate que no existe esta comparación porque no existe algo objetivo que es más grande, sino que cada uno se queda con su verdad. Eso pasa en el mundo de oposición, en el mundo de proposición no pasa. Pero vamos con una proyección del conocimiento. Veámoslo a nivel macro y también a nivel micro. Fíjate que en el mundo de oposición tengo menos incentivo a generar y profundizar el conocimiento. ¿Por qué se generan estos menos incentivos? Porque me conformo con menos, porque realmente no hay una verdad absoluta a la que pueda alcanzar, no hay algo realmente verídico a lo que pueda alcanzar, sino que son pequeñas cosas que quizás sean ciertas, pero que son sumamente cuestionables y que incluso llega una persona con su verdad, por ejemplo, con el cambio climático, y me va a decir, bueno, eso no es verdad. Yo tengo mi verdad, el cambio climático no existe, tú me dices que sí, pero no me importa. Entonces tengo menos incentivo, es decir, me conformo con menos porque tengo menos capacidad de... por ejemplo, la crítica. ¿Por qué? Veámoslo al nivel de la crítica. Si yo soy una persona en el mundo de oposición y estoy investigando sobre los gatos y me hacen una crítica, yo digo que todos los gatos tienen esta manera, pero uno me dice, no, pero mira, este gato no lo tiene así, puede ser que no sea tan así como me dices tú. Yo le voy a decir, bueno, lo voy a justificar bajo mi verdad. Yo creo que mi verdad es así, por lo tanto lo justifico, por lo tanto creo que es así. Por ejemplo, lo que me quieren decir de los terraplanistas. Yo creo que el mundo es terraplanista porque, no sé, viajé en avión y no vi que la Tierra era redonda. Entonces fíjate que bajo mi verdad, bajo mi experiencia en el mundo de oposición, puedo caer en esa dinámica a nivel macro que me desincentivan a generar una mayor profundización del conocimiento. Fíjate que en el mundo de proposición se genera una mayor profundización del conocimiento en cuanto yo tengo que alcanzar algo verídico, algo que sea absolutamente objetivo para todas las personas. Entonces yo primero tengo más incentivo a recibir las críticas. ¿Por qué? Porque si algo me dicen que está mal y una comunidad científica, por ejemplo, me dice, oye, ¿sabéis que lo que estáis haciendo está mal? Yo voy a entender, bueno, por algo me están diciendo que está mal, tengo que comparar, tengo que contrarrestar para generar una verdad objetiva, pero veámoslo a nivel micro, veamos las relaciones humanas. Fíjate que en las relaciones humanas se genera una empatización mucho mayor en el mundo de proposición en cuanto yo tengo que buscar una verdad objetiva. Por ejemplo, yo peleo con alguno de ustedes, lo que va a pasar en el mundo de oposición es que me voy a quedar con mi verdad, que fue lo que pasó, que por qué peleamos, etcétera, etcétera. En cambio, en un mundo de proposición, quedamos con tenemos que buscar una verdad objetiva para resolver los problemas. Fíjate que eso solo se desbloquea en el mundo de proposición. Ganamos por una mayor confianza al conocimiento, por una mayor proyección al conocimiento. Muchas gracias. Gracias a ti, Renato, por ese discurso. Vamos entonces con el siguiente discurso de la oposición. Julieta. Ok, voy a empezar mi discurso en 3, 2, 1. Creo que hay un problema con cómo está entendiendo el gobierno esta moción, así que voy a clarificar cómo es que funcionan ambos modos de pensamiento. Mira, creo que ambos coinciden en que hay algún cierto margen de que hay algo que es cierto, no hay verdades o hay alguna verdad en la que conseguimos que existe. La diferencia es cómo consideramos que podemos como humanos acceder a esa verdad, ¿no? Los gnósticos lo que defienden es que hay una verdad a la cual yo puedo poseer, hay una verdad que yo puedo hacerme con ella y puedo poseer esa verdad y conocerla en su totalidad. Eso es lo que tiene que defender el gobierno. No puede defender menos que eso, es lo que dice el Infodai. Ellos defienden que los humanos pueden conocer en la totalidad la verdad, que pueden hacerse con ella, adueñarse de ella y poseerla. Lo que defienden los numéricos es que hay una verdad, pero que yo no tengo capacidad suficiente para poder conocerla en su totalidad o acceder a ella o hacerme dueño de la verdad. Esa es la comparativa real de debate. Cualquier otra cosa que no sea eso no es cierto. Ahora, primero, ya que está eso claro, creo que hay una aclaración muy importante que hay que hacer. Noten como todo su caso depende de que todos lleguemos a una misma verdad en conjunto y que todos aceptemos algo. Creo que esto es muy poco plausible por lo siguiente. Dado que la verdad en su mundo se construye y la gente puede acceder a la verdad en su mundo mediante su experiencia personal, entonces hay muchas verdades distintas porque las experiencias personales de las personas no son iguales entre sí. Ni siquiera nos podemos poner de acuerdo, por ejemplo, en qué estilo de ropa usar todo y quieren que nos pongamos de acuerdo en qué máximas morales súper complejas que requieren muchísimo análisis vamos a usar. Creo que esto es súper poco plausible. Tienen que empezar a probar esto si quieren ganar ese punto. Ahora, vamos a ver cómo es que verdaderamente se ve el mundo desde el gobierno. Primero voy a terminar de completar el punto que dijo Diego respecto al avance científico. Y esto a nivel macro de sociedad. Miren, creo que cuando sabemos que hay cosas que no podemos conocer, colectivamente nos vamos a como esforzar en explotar al máximo aquellas que sí podemos conocer.
Noten, el razonamiento del mundo del gobierno siempre va a ser ligado a su experiencia personal, a sus sentidos y a su razonamiento. ¿Qué implica esto? ¿Qué necesidad tengo yo, por ejemplo, como científico del mundo del gobierno para crear, qué sé yo, un microscopio si yo entiendo que, por ejemplo, con mi propia percepción y mi propia razón ya es suficiente? Cero. No hay ninguna razón para amplificar mi capacidad de sentir, porque yo entiendo que con la que yo tengo como humano ya es suficiente para construir una verdad objetiva, absoluta y adueñarme de ella. No tengo ningún incentivo a cuestionarme nada más. ¿Qué implica esto? Noten como, por ejemplo, en el mundo del gobierno sería sumamente razonable, por ejemplo, pensar que, no sé, que el sol gira en torno a la Tierra porque lo veo salir todos los días por un lado y lo veo esconderse por el otro. Y no hay ningún incentivo para poder como aumentar mi capacidad de sentir cosas, porque yo creo que ya es suficiente, tienen que lidiar con eso, pero ante el punto de cualquier. El problema es que el InfoSlide te dice, solo conoce los fenómenos que son la realidad para el observador. Ese que tú dijiste que solo la realidad del observador se ve en tu mundo, no en nuestro mundo, que No, se no, no. ve mediante Nosotros la defendemos, razón. gracias, Miguel, punto. Nosotros defendemos que la gente entiende que no puede acceder a la verdad. En mi mundo lo que pasaría es que la gente entiende hay algo que está pasando, pero que no puedo asegurar con certeza qué es lo que está pasando. En tu mundo la gente entiende que lo que ve y lo que siente es suficiente para como afirmar contundentemente de que yo sé lo que está sucediendo, de que yo tengo la verdad. Tienen que lidiar con esa comparativa, no pueden disminuir su carga de la prueba. Ahora, eso choca directamente con el punto científico que dice el gobierno, porque hay cero incentivo para desarrollar, por ejemplo, telescopios, microscopios que me permitan ver más allá de mis sentidos lo que está sucediendo, porque yo en mi mundo entiendo que no tengo la capacidad suficiente para acceder a eso como individuo. En su mundo sí creo eso. Esa es la comparativa. Ahora, vamos a pensar más allá de la ciencia. Miren, creo que hay otro punto importante que es respecto a cómo es que la sociedad se desenvuelve en su conjunto. Noten, en su mundo, tú por ser persona tienes acceso a la verdad. Entonces, como hay muchas personas, ergo hay muchas verdades, ¿no? Como esto se puede ver de dos formas a largo plazo en su mundo. Como hay muchas verdades, o entonces se reconocen las verdades de algunos o las verdades de todos. No hay otra opción. Entonces, ¿qué pasa cuando se reconocen las verdades de algunos? Creo que lo que pasa cuando se reconocen que solamente las verdades de algunos son ciertas o son más válidas que las de otros, porque si hay muchas verdades o tengo que jerarquizarlas o tengo que dejarlas a todos iguales, lo que pasa es que las personas siguen a otras, se generan, por ejemplo, fanatismos, porque yo entiendo que hay una verdad a la que esta persona puede acceder y a la que está accediendo y tengo que seguirla, ¿no? En mi mundo eso no pasa. ¿Por qué no pasa? Porque yo entiendo que no hay nadie que pueda acceder a la verdad en primer lugar. Eso no puede pasar en mi mundo, solo pasa en el suyo. ¿Qué es lo que pasa por consecuencia de esto? Pasa lo que históricamente ha pasado, que se jerarquiza la verdad. Hay grupos que tienen mayor capacidad de agencia para imponer verdades sobre otro y, por ejemplo, someterlos a tratos horribles. Eso solo puede pasar en su mundo. Vamos con qué pasaría si es que todos, o sea, si se reconocen las verdades que tienen todos, si se reconoce que cada persona tiene su verdad de forma individual en su mundo, lo que pasa es que hay cero capacidad para llegar a acuerdos o para entender el contexto del otro. ¿Por qué? Porque yo como individuo no tengo capacidad, por ejemplo, para asegurar que el otro siente o que el otro razona en un primer lugar, ¿cierto? Porque yo no tengo acceso epistémico a saber lo que el otro piensa, lo que el otro siente, lo que el otro ve. Y ni siquiera yo puedo asegurar de que el otro tenga una verdad a la que yo tenga que respetar. En su mundo lo que pasa es que la gente se puede desconocer unos de otros porque no tiene acceso epistémico a validar la verdad del otro, porque entienden que la verdad la dan sus sentidos y no los sentidos del otro. Hay otro punto, lo tomo, el último que voy a tomar. Nota cómo todo el caso tuyo se basa en que estamos hablando de un individuo, pero eso sería sumamente poco comparativo, porque en ese caso tendría que inventar el lápiz, el lenguaje, todo, porque no voy a tomar los demás conocimientos porque no son las verdades. ¿Puedes repetir el inicio, por favor? Es que justo se me cortó. Nota cómo todo tu caso depende de que estamos hablando de un individuo y no del colectivo en sí, porque... Sí, gracias. Lo que pasa es que, no sé si sabían esto, pero el colectivo se forma de personas individuales, entonces tiene impactos a sus niveles también, porque el colectivo son personas, se puede ver a nivel de individuo, no hay problema con eso, se puede hacer. Y de hecho es lo que voy a pasar ahora. Bueno, ¿cómo se ve esto a nivel de personas? ¿Por qué te expliqué cómo es que se ve a nivel de sociedad, por ejemplo, a nivel de avances colectivos o a nivel de sometimiento colectivo o de jerarquización de las verdades? ¿Cómo se ve esto a nivel del individuo? Noten, en su mundo las personas tienen la expectativa de que pueden llegar a alcanzar una verdad, ¿cierto? Ellos creen que con suficiente esfuerzo pueden llegar a saber algo. Entonces, ellos no esperan menos de sí mismos que llegar a acceder a una verdad. Ese es el mínimo que tienen las personas de autopercepción de sí mismos. ¿Qué pasa entonces? Hay dos posibilidades. O la gente cree que logró acceder a la verdad o la gente cree que no pudo lograr acceder a la verdad. Vamos a analizar ambos casos y por qué el individuo como en sí mismo está peor. Vamos con la primera posibilidad. ¿Qué pasa cuando la gente cree que ellos lograron acceder a una verdad objetivamente sus percepciones? Lo que pasa es que sus relaciones interpersonales con otros se ven sumamente dañadas. ¿Por qué? Porque yo no pierdo la capacidad de empatía, pierdo la capacidad, por ejemplo, de entender a otros, de entender o dimensionar siquiera sus contextos, intereses, lo que piensan, porque yo puedo como acceder a la verdad
pero el otro no tengo capacidad de confirmar de que lo suyo es cierto, no tengo ninguna capacidad de contrastar, porque para contrastar la verdad del otro lo que tendría que hacer es tener acceso epistémico a su experiencia como individuo, que eso es imposible, no se puede hacer eso. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente se desconoce unas de otras, no tiene ninguna capacidad para empatizar con los demás, porque yo tengo una verdad y el otro tiene otra completamente distinta que no tengo forma de corroborar. Eso genera una como súper falta de empatía a nivel interpersonal. Pero ¿qué pasa cuando la gente cree que ellos mismos no pudieron acceder a la verdad? Pasan dos cosas. La primera, la gente se siente mal consigo misma. ¿Por qué? Porque la expectativa que yo tengo de mí mismo es lograr acceder a una verdad, y si yo no lo logro, entonces yo fracasé como individuo, no pude hacer mi único objetivo que tenía que hacer, la gente se siente mal. Pero lo segundo que pasa es que la gente empieza a seguir a otros, porque si yo no pude hacer la verdad, seguramente el otro sí pudo conseguirla, y empieza a generarse el mecanismo que te dije antes, de que la gente empieza a seguir a otras personas, de que empiezan a como acatar todo lo que dicen, porque creen que ellos sí fueron los que fueron capaces de alcanzar la verdad. Vamos a hacer refutaciones a gobierno en el tiempo que me queda. Mire, sobre el tema de la moral, ellos dicen que en mi mundo hay más desconfianza. Primero, creo que la desconfianza sí pasa, pero no es algo malo en sí mismo, porque eso prueba todo mi punto científico. Porque si la gente desconfía, por ejemplo, de lo que está viendo, y desconfía de que porque ven el piso plano, la tierra es plana, entonces ahí es cuando la gente se cuestiona y empieza a experimentar cosas. En su mundo, precisamente, eso no pasa, y eso es negativo, se voltea la moral de este punto. Vamos con el punto científico. Creo que hay ciertos incentivos como científico para, en un primer lugar, aumentar mis atribuciones o mi capacidad de experimentar cosas, porque en su mundo creo que con eso es suficiente, y se me acaba el tiempo. Gracias. Gracias a ti. Pasemos con el tercer discurso de gobierno. Vale, antes de empezar, se me escucha, ¿cierto? Sí, perfecto. Ya. Entonces, empiezo mi discurso en 3, 2, 1. Panel, lamento totalmente que oposición no haya atribuido acciones a las cuales en ningún momento se le da dentro de lo que nos informan dentro del InfoSlide. Primero que todo, déjame recalcarte algo. Nosotros no estamos diciendo que las personas van a inventar todo en solamente una vida. Lo que te da a entender el InfoSlide es que nosotros vamos a funcionar como una humanidad, no como un humano. Creo que sería totalmente absurdo que se debatiera como que nosotros tuviéramos que inventar el lenguaje, tuviéramos que inventar todas estas cosas para tener un debate como funcional, porque yo tengo la capacidad. Creo que eso no es lo que nos llama a debatir la moción, y creo que esa es algo lo cual oposición en ningún momento puede llegar a entender. Por lo tanto, vamos a ir desglosando un poco lo que nos vienen a proponer dentro de su argumentación, para ir viendo cómo queda el caso en sí y cómo queda en la comparativa. Primero que todo, nos hablan como del acceso a la verdad. Nos dicen como que si yo hago como razonamiento, me quedo con lo mío simplemente, y esto pasa mucho más dentro de nuestro mundo. Pero primero que todo, déjame recordarte, no es solamente algo intuitivo o instintivo. Se menciona que hay un suficiente trabajo de meditación, hay facultades racionales y facultades sensitivas. Por lo tanto, si yo veo que hay personas como por ejemplo Newton, los cuales tienen los cuales dentro de una meditación y dentro de una racionalidad podemos entender que es un trabajo altamente complejo. Por lo tanto, yo voy a poder decir, ¿sabes qué? Creo que Newton sí tiene la razón después de todo este progreso que puede llegar a lograr hacer. Por lo tanto, es más probable que me quede dentro de un mundo donde yo diga, ¿sabéis qué? Yo creo que Newton está distorsionado y en realidad nunca va a poder llegar a tener la realidad completa. O dentro de un mundo donde básicamente podemos decir que Newton hizo un trabajo y se acercó bastante a la realidad. Ahora, como segundo punto, nos vienen a mencionar como que básicamente si yo no logro la verdad absoluta, me voy a frustrar y como que me voy a deprimir. Por cierto, bastante sobreimpactado creo que todos los casos en los cuales me viene a proponer oposición, pero déjame hacerte la comparativa de cómo esto. Dentro de un mundo, primero que todo recalcarte, no nos estamos poniendo la carga de que yo voy a conseguir todo dentro de la humanidad, sino que puedo aportar mi granito de arena a esto. Creo que ningún científico dentro del mundo se tiene con la capacidad de decir, no, ¿sabes qué? Yo creo que puedo lograr todo porque soy como superhumano. Creo que racionalmente eso es totalmente inconcluso y en ningún momento lo llegan a mecanizar. Incluso si eso fuera verdad, creo que la mecanización que te voy a decir es que creo que acá ninguno tiene como el sentimiento de ser Dios, de la capacidad de lograr todo. Creo que no impactaría, creo que eso es un sobreimpacto total decir que la gente se comportaría así. Pero segundo, mira, si yo puedo aportar un granito de arena, creo que es mucho mejor donde yo me vaya en un mundo donde diga, ¿sabes qué? No lo puedo lograr. ¿Sabes qué? Esto es inalcanzable. ¿Sabes qué? En ningún momento yo voy a poder alcanzar ese punto donde yo pueda tener como esta tecnología, conocimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, dentro de nuestro mundo la comparativa sigue quedando en alta. Después, nos hablan de cómo esto va a cegar a las personas. Pero como ya te he dicho bastante,
constante a lo largo de todo mi discurso, el razonamiento es colectivo. El razonamiento no solamente proviene de un individuo y proviene de una verdad, sino que vamos justamente, por ejemplo, con el caso que ustedes mismos me plantearon, si tenemos 100 científicos, los cuales ustedes me vienen a decir que todos van a salir con una verdad, pero eso lamentablemente no funciona así. Lo que sucede dentro de ese mundo es que básicamente esos 100 científicos probablemente puedan llegar a mismas verdades o puedan llegar a distintas, pero sin embargo, como la razón es única, como la razón es universal, por lo tanto tenemos que juntar nuestros conocimientos para formarlos solamente dentro de uno, lo cual nos deje contento a todos. ¿Cómo se vería dentro de su mundo? Y es que básicamente primero los veríamos sumamente desmotivados, segundo lo veríamos como es mucho más tendiente a quedarse con las opiniones las cuales tengo yo mismo, porque ¿qué es lo que va a suceder? Es que yo voy a decir al otro científico y realmente como ya te explicamos cómo el humano es tendiente a convencerse a sí mismo de que lo que yo digo es verdad, por lo tanto dentro de su mundo van a decir, ¿sabes qué? Es que yo creo que tú estás como medio alienado, estás como un poco distorsionado, por lo tanto mi verdad queda mucho mejor. Y como todas las verdades son perfectas, entonces adelante, quedámonos todos dentro del mundo donde todos tenemos la razón, pero sin embargo nadie avanza. Como segundo punto, ustedes me vienen a explicar cómo va a ser como más empático el mundo, porque vamos a entender que hay distintas verdades, pero sin embargo déjame decirte que esto es así. Imaginémonos en el caso en el que yo tengo una pelea con ustedes, como decía Renato. ¿Qué es lo que va a suceder dentro del mundo de ustedes? Es que básicamente, como yo soy tendiente a decirme a mí mismo, no, sabes que yo tengo la razón frente a todos ustedes y todo lo que me vengan a decir está mal. Por lo tanto, cuando ustedes me vengan a plantear algo, lo cual puede ser perfectamente válido, dentro de mi razonamiento, dentro de mi experiencia de vida, muy probablemente les vaya a decir, ¿sabes qué? Lo que dices está totalmente mal, por lo tanto voy a ser mucho menos empático. En el momento en el que hay una razón universal, por ejemplo, podría decir, ¿sabes qué? Creo que comparándolo con la razón universal, la cual plantea este mundo y que tiene un trabajo de la humanidad de casi 12.000 años, por lo tanto puedo decir, ¿sabes qué? Creo que estoy un poco mal, por lo tanto voy a cambiar un poco mi razonamiento, por lo tanto voy a ser más empático. Entonces, panel, voy a pasarte a explicar cómo están quedando mis argumentos frente a los argumentos de gobierno, o sea, de oposición. Primero que todo, nosotros te venimos a explicar cómo la desconfianza del conocimiento afecta directamente a la calidad de vida de la población. Primero que todo, te explicamos cómo esto afecta dentro de la moralidad, donde decimos que todas las opiniones son donde el humano, como ya está sesgado a seguir sus propias líneas, por lo tanto, dentro de un mundo tenemos donde, primero, el conocimiento se ralentiza porque no llegamos a un acuerdo. Segundo, vemos cómo pueden llegar líneas las cuales son alternativas que pueden ser totalmente destructivas, como por ejemplo, ya tuvimos el caso de la tesis que hablaba de la pedofilia dentro de la Universidad de Chile, pero como segundo te explicamos cómo esto también puede hacer que nos alejemos incluso del camino científico que nos ha traído tantos beneficios a lo largo de todos estos años, como sucedió con el gobierno de Donald Trump, el cual decía, yo creo que las vacunas del coronavirus realmente están haciendo mal, y ¿sabéis qué? Si a mí me hizo mal y no me he muerto de COVID, entonces por lo tanto creo que no son tan malas, así que voy a seguir como todas estas pautas irresponsables. Esto creo que queda bastante bien probado, pero sin embargo, ¿cómo te lo podríamos llegar a impactar de una manera más clara? Y es que básicamente cuando nosotros nos alejamos del camino científico que nos ha traído más conocimiento, cuando ralentizamos porque no nos podemos poner de acuerdo porque estamos tendientes a creer más en nosotros mismos, incluso si la razón nos dice que no puede llegar a ser así. Por lo tanto, dentro de nuestro mundo queda mucho mejor planteado que básicamente el razonamiento que nos viene a proponer oposición. Pero como segundo, te hablamos cómo el crecimiento de conocimiento es mucho más tendiente en nuestro mundo. ¿Por qué? Porque nosotros sí tenemos este factor donde estamos motivados a poder llegar a lograr el final. No que nosotros lo podamos llegar a conseguir, pero sin embargo que nosotros como humanidad estamos tendientes a poder aportar nuestro granito de arena, aportar nuestro movimiento pequeño para que podamos llegar a conseguir todo esto. Por lo tanto, ¿cómo queda la balanza? Y es que básicamente oposición viene a malinterpretar todo lo que decimos sobreimpactando, diciendo que vamos a prácticas como que en un caso nos viniera a decir que vamos a seguir a las personas las cuales como que siempre que tengan la verdad, así como planteándonos poco menos que vamos a seguir un Antares de la luz y como que vamos a quemar guagua solamente porque esa persona se cree Dios. Pero ya te expliqué cómo la razón colectiva limita que eso suceda de una manera sumamente grande, por lo tanto los sobreimpactos en los cuales me viene a traer oposición quedan totalmente mitificados, y dentro de nuestro mundo te explicamos cómo justamente podemos tener una mayor confianza dentro de pautas las cuales sí están mejor pensadas, porque dentro de tu mundo, porque dentro de nuestro mundo eliminamos la tendencia del ser humano a ser como sumamente egoísta con el pensamiento de sus ideas y a ser más empático y por lo tanto conseguir mucho mejor conocimiento. Pero segundo, también te explicamos cómo la motivación dentro de nuestro mundo, el cual es sumamente necesario en trabajos en los cuales necesitan como una suficiente meditación, como
como son los trabajos científicos, nosotros sí tenemos ese plus, por lo tanto sí nos vemos beneficiados con eso. Por lo tanto, nosotros impactamos directamente en la métrica, impactamos directamente en lo que nos viene a plantear oposición y los acuerdos que han quedado a lo largo de este debate. Oposición viene con cosas las cuales son malentendidas porque nosotros no nos estamos refiriendo solamente a una persona, sino que nos referimos cómo la humanidad en sí puede llegar a lograr esto, el ser humano, no solamente un humano. Por lo tanto, creo que la ponderación ya quedó bastante clara, por eso termino mi discurso. Muchas gracias. Gracias a ti. Volvemos a la oposición. A su primera palabra. Ok, asegurándome de que se escuche bien. Voy a poner mi tiempo. Se escucha bien. Perfecto. Súper. Entonces, comienzo mi discurso en 3, 2, 1. Ok, creo que hay cosas que gobierno no termina de entender en este debate, pero van a ser las siguientes y por qué son tan perjudiciales. En primer lugar, creo que no terminan de entender la precedencia lógica que existe entre un individuo y la sociedad, ¿no? Entre, por ejemplo, una persona como ser individual y cómo ésta a nivel macro se convierte en una sociedad. O sea, es literalmente una precedencia lógica, sin individuos no hay sociedad. Quiero que quede claro. Pero aparte creo que hay algo que no terminan de entender de la tesis y que terminan como apropiándose de puntos que no le corresponden y finalmente interpretándolos mal, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa con el tema de que finalmente en nuestro mundo supuestamente lo que usan para base de decir que nuestra colectividad es como súper inestable porque va cambiando mucho, dicen, la única parte que usan del InfoSlide es decir, mira, ustedes ven la observación finalmente de lo que es la realidad, pero creo que no terminan de entenderlo. En lo que consiste la tesis, cuando te explica en qué consiste este sujeto mnemónico, es en lo siguiente. El individuo observa la manifestación de la realidad y asume que la base de esta es pura. ¿Qué significa esto? Déjenme explicárselos. Por ejemplo, la moral que trata de presumir gobierno no existe en su mundo. ¿Por qué? Porque la moral en sí misma es un objeto que todos tenemos de forma diferente. Por ejemplo, yo puedo basar mi moral en Dios, puedo basar mi moral en Alá, en la fuerza de manifestación, etcétera, en la regla dorada. Pero lo que importa no es que estemos todos de acuerdo en el objetivo final, sino en cómo este funciona socialmente, ¿no? Es decir, el hecho de que todos podamos admitir socialmente, de forma como, por ejemplo, está malo mentir, está mal robar, lo asumimos sin importar nuestra creencia final, sino con el objetivo del funcionamiento como armónico en sociedad. ¿Cuál es el problema de esto? ¿Por qué no se ve en gobierno? ¿Y por qué no terminan de entender la tesis? Creo que pasa lo siguiente. Ellos como que dicen que hay sobreimpactos dentro de la formación de mundos, pero lo que no terminan de entender, al que preferir un mundo, esto nunca existió. Es decir, ustedes, por ejemplo, dicen, uno de sus argumentos es decir como, mira, se van a desviar los avances científicos. El problema es que no entienden el caso de base y cómo en su mundo, de por sí, el método científico no existe en primera instancia. ¿Por qué? Por lo siguiente. Un mundo en el cual no dependen de la ciencia, sino por el contrario, dependen de la meditación, de las cosas sensitivas y racionales, no dependen ni tienen la necesidad en primera instancia, por ejemplo, de la creación de un microscópico, que es lo que te intenta explicar Julieta. Pero ¿cómo se ve reflejado esto en la materialidad panel? En lo siguiente, mira. Pasa que en un mundo cuando yo no dependo de finalmente lo que es la ciencia, dependo más allá de mí mismo como la meditación, hay cosas a las cuales, por ejemplo, no puedo lograr una hegemonía mundial, que es lo que trata de decir Renato, de hecho. Es como, mira, vamos a llegar todos a la conclusión de que podemos encontrar una verdad y seguirla. Cualquiera de estos dos puntos es imposible y creo que se puede presentar de forma empírica, pero por el contrario, incluso a falta de que todos tengamos un acuerdo global en cuanto al fin del por qué realizo las cosas, no es un limitante para poder realizar bien las cosas. Es decir, por ejemplo, el asumir que la moral puede aplicar para todos, incluso aunque yo no esté de acuerdo contigo si creemos en Dios, si creemos en la fe, si creemos en la ética, no importa porque tengo incentivos suficientes, por ejemplo, de forma colectiva, a pensar que ambos vemos cómo esto se manifiesta en la realidad. Es decir, puedo ver la manifestación de la moral, puedo ver que el hecho de que nosotros no matemos, no robemos, el mundo se siente más en paz, ¿no? Es decir, incluso si como el fundamento que tengo no es igual al del que tengo al lado, mientras los dos veamos que la manifestación de este es buena,
lo voy a seguir cumpliendo. El problema del mundo de gobierno, y algo que no logran asumir, es esto. Es el problema de que en un principio, o sea, sus argumentos no vienen al caso porque desde un principio este avance científico no se ve. Hablemos de la física cuántica, cuando tenemos que literalmente preguntarnos absolutamente todo. Me ponen de ejemplo a Newton. Creo que es la peor persona que pueden usar de ejemplo cuando Newton es caracterizado como un científico que se equivoca y vuelve a intentarlo y experimenta y experimenta. Newton no es un científico caracterizado por hacer meditaciones de 4 días como Buda. Por favor, gobierno, atiendan al debate. El problema de ustedes finalmente termina siendo que no terminan de poder en un principio modelar un mundo en el que las reglas puedan como llevarse a cabo. E incluso la única razón que nos pueden dar para estas reglas, Panel escucha bien porque salió de sus mismas palabras, fue decir que cuando encontramos como este objetivo podemos empezar a seguirlo y nadie va a tener duda de seguirlo porque estamos todos como de acuerdo, ¿no? Pero hay dos contradicciones en su caso. Primero, dicen que para llegar a este objetivo existen diálogos. El problema de estos diálogos y de por qué son tan como efímeros entre sí es por el hecho de que no todos cuentan con la misma meditación. Y ahí entra la argumentación de Julieta y Diego, cuando te dicen, mira, los seres humanos, los individuos, para llegar a un momento de meditación, de sanación suficiente como para desarrollar sus habilidades sensitivas o racionales, como dice Renato, creo que es razonable pensar que no van a estar todos en una hegemonía porque no todos cuentan con la misma meditación, pero incluso supongamos que lo logran hacer, empiezan a haber jerarquizaciones de poder en cuanto yo puedo lograr esta hegemonía conmigo mismo, esta santificación, y ahí comienza el problema del caso de gobierno cuando no logran zafarse de eso. ¿Por qué? Porque se ponen ellos mismos una carga de la prueba que se contradice con sus argumentos. Entonces, mira, lo que te hemos demostrado en este debate es lo siguiente. En primer lugar, cómo, incluso aunque no podamos estar todos de acuerdo en un fin, sí podemos estar de acuerdo cuando vemos la manifestación de estos objetivos en la realidad. Por lo mismo que Renato te dice, ¿no? Entonces no puede refutarlo porque salió de su boca. Entonces, por lo siguiente, seguimos diciendo esto. Finalmente, cuando yo veo que como en la materialidad, veo objetivos buenos de reglas morales, como es el no matar, como es la regla de oro de no hacer a los demás lo que no me gusta que me hagan, no importa si tengo un objetivo común mientras pueda lograrlo. El problema de estos objetivos comunes que dependen de la santificación son los problemas que erradican finalmente las guerras ideológicas que tenemos hoy en día. Esos no son sobreimpactos, esos son cosas que en la materialidad son efectivas. Por ejemplo, en la guerra Israel-Palestina, según los israelíes, los palestinos no están preparados como de forma totalmente santificada por los dioses que tienen, porque ese terreno, ese territorio les fue dado por Dios. El problema es que a eso nunca se llega a un acuerdo. ¿Por qué? Porque ellos creen que su verdad es absoluta. ¿Y por qué? Por la misma definición que tienen los gnósticos, por decir que finalmente existe una verdad y pueden adueñarse de ella mientras ellos piensen que esta es racional, la puedan sentir y tengan como la santificación suficiente para llegar a esta. Y el problema de eso es, como dice Julieta, no existe la medida suficiente para poder comprobarla. Mientras tanto, que en el mundo de oposición podemos demostrar que existe el espacio a duda, sin embargo, no existe un desorden como trata de explicar finalmente el mundo de gobierno. Lo que pasa en el mundo de oposición es lo siguiente, es cuando te decimos que, por ejemplo, existe menos empatía desde el punto en el que primero, como que no estoy dispuesto a escuchar tu palabra hasta que sepa que eres un ser lo suficientemente desarrollado de forma sensitiva y racional para poder como debatir conmigo, ¿no? Esto es malo porque creo que incluso bajo ese aspecto, si todos nos ponemos de acuerdo en que la Tierra es plana, y eso no es un sobreimpacto, es algo que pasó de forma empírica en la realidad del desarrollo del ser humano, es decir, ¿cómo llegamos a acuerdos en los que todos estemos moralmente de acuerdo? Esto creo que es imposible. Por lo tanto, nosotros como Cámara no nos ponemos esa carga de la prueba, pero por el contrario, sí podemos probarte que en la manifestación de esto, de la realidad, en el impacto material, sí podemos como ser humanos ponernos de acuerdo cuando hay ciertas reglas que todos asumimos que pueden ser como concordar entre ellas, e incluso si no lo hacemos, nos esforzamos por demostrarlo como en su maximización, ¿no? Por ejemplo, a través de la física, a través de la matemática. Pero eso en un principio, modelando los mundos, no existe del lado del gobierno por el mismo hecho de que ellos no caen en la duda de la ciencia y de las matemáticas, no existe este avance, por el contrario, confían en sus sentidos. Lo que quiero proponer, muchas gracias. Gracias por ese discurso. Para finalizar con la oposición, va la última persona, oradora. Ok. Voy a empezar mi discurso en 3, 2, 1. Creo que la principal razón por la cual el gobierno pierde este debate es por
bueno, varias, pero voy a decir principalmente dos. La primera es porque hay un error en identificar su carga de la prueba, es decir, ellos no están defendiendo un mundo donde toda la gente se pone de acuerdo para algo, sino prueban que eso es plausible en un primer lugar. Lo que ellos defienden es que hay una verdad a la cual las personas pueden acceder por el simple hecho de experimentar cosas y desenvolverse en el mundo. Esa es la carga de la prueba que tiene que defender gobierno, no otra. Entonces, ¿qué se deriva de esto y cómo es que se ven los puntos de choque en este debate? El problema, o sea, identifico principalmente uno respecto a la cosa científica y otro respecto a sobre cómo es que la gente se desenvuelve en su sociedad más allá de cómo acceder al conocimiento. Vamos con el punto científico y el acceso al conocimiento. Lo que dice el gobierno es que hay mayor desarrollo científico en su mundo porque las personas tienen más incentivos para desarrollar cosas y perseguir objetivos comunes. Hay varios problemas con esto. El primero es que esos objetivos ni siquiera son claros en un primer lugar porque la gente no se puede poner de acuerdo en cosas de forma unánime. Noten como, ideal, aún tenemos problemas para ponernos de acuerdo, por ejemplo, en qué sistema ocupar. Hay gente que defiende un sistema democrático, hay gente que defiende otro tipo de sistema y consideramos como humanidad que no estamos en un consenso respecto a cosas que ni siquiera requieren un mayor análisis. Imagínense cómo nos podríamos en desacuerdo frente a objetivos comunes morales o objetivos comunes a nivel científico. Pero el otro problema es que en su mundo las dudas no existen en un primer lugar de forma tan clara que permita generar la ciencia. En su mundo la gente cree que puede acceder a la verdad por el simple hecho de ser humano. Es lo que dice el Infodel. La gente cree que la verdad se construye en base a su experiencia personal y no hay otra cosa más en base a la que conseguir la verdad porque no tienen certeza de nada más. Eso es lo que defiende el gobierno. Entonces, ¿qué pasa? En su mundo ni siquiera hay un incentivo para que las dudas científicas se formen en primer lugar porque la gente cree que su experimentación ya es suficiente. Lo que dije, no hay ningún incentivo, por ejemplo, para aumentar como la capacidad de experimentar porque con la que yo tengo como humano, en tanto que humano es suficiente y no hay nada más, ese punto está completamente volteado. Pero hay otro punto, que el gobierno dice que hay intuiciones que se forman bajo razonamiento lógico y por eso no son malas. El problema es que, o sea, como hay varias personas y varios razonamientos, no hay forma objetiva en su mundo de refutar el pensamiento de otro, porque como se construye en base a su experiencia, no tengo capacidad para contrastarlo. Segundo, la razón ni siquiera es objetiva en un primer lugar. Noten como, por ejemplo, no sé, Hitler quizás pensaba que lo que estaba haciendo era completamente racional y lo razonó en base a su propia experiencia personal, pero eso no significa que sea algo que sea mejor o que sea beneficioso para las demás personas. Literal, como ese tipo de cosas como cero, como, o sea, no tiene ningún sentido que algo sea razonable, eso no es sinónimo de que sea bueno. Eso es segundo. Ahora vamos con el punto sobre como moral y como del individuo y su como desenvolvimiento con otros. Mira, a nivel moral ellos dicen que las personas tienen más confianza en lo que piensan. Creo que esto, o sea, creen que en su mundo hay mayor confianza en base a lo que piensan. Eso prueba todo nuestro caso. ¿Por qué? Porque si en su mundo hay más confianza, en el mío hay más desconfianza, por tanto hay más capacidad de duda, de contrastar cosas, de pensar que yo no sé todo en su totalidad y que tengo que seguir descubriendo cosas y de investigar cosas, de como, no sé, permitirme como aumentar mis atribuciones y mis experiencias para poder afirmar cosas y no simplemente afirmarlas porque es lo que yo experimenté y ya. Vamos con el punto sobre la sociedad a nivel macro. Nosotros decimos que hay algunas personas o son algunas personas quienes pueden adjudicarse la verdad o son todas al mismo tiempo. Explicamos cómo es que algunas personas cuando se adjudican la verdad se jerarquiza, es decir, como algunas personas tienen la verdad y otras no, las que tienen la verdad se sobreponen frente a las que no la tienen, por tanto se termina justificando lo que se justifica a nivel global, que son, por ejemplo, como discriminación contra grupos o marginación social de algunas personas. Cuando todos tienen la verdad, lo que pasa es el mecanismo que también dijimos que es a nivel interpersonal, que es de que las personas se desconocen de otras, porque reconocen que no tienen capacidad para asegurar que el otro siente en un primer lugar, que el otro puede experimentar y que el otro puede acceder a la verdad. Yo como individuo tengo cero capacidad para asegurar que, por ejemplo, ustedes están pensando en este momento, y eso pasa con todos. Es decir, la gente no tiene acceso epistémico para conocer la verdad de otros y por consecuencia directa a poder legitimarla. Creo que eso es todo. Creo que está bastante claro. Termino mi discurso. Gracias. Gracias a ti, con eso se cierra la oposición y para finalmente terminar con este debate, tenemos el último discurso de gobierno con Renato. Ok. Antes de comenzar, la final ha estado muy entretenida. Eso, me gustó mucho. Y sin nada que decir, comienzo en 3, 2, 1, va. Panel. En Chile hay dos tipos de personas, las que justifican lo que pasó en la dictadura y las que no lo justifican. ¿Cómo se parte esa justificación? Porque esas personas manifiestan, o sea, entienden los fenómenos que pasó en la dictadura a través de su observación. Te voy a leer en Infoslide. Solo conocemos los fenómenos, es decir, las cosas manifestadas en la realidad para el observador. ¿Qué quiere decir eso? Que en el mundo de oposición, lo que tiene que defender la oposición es que las personas van a sacar conclusiones bajo los fenómenos personales, es decir, las cosas que
caen en su observación. Fíjate que en esta definición cae todo el debate. ¿Por qué? Porque en el mundo de proposición, ¿cómo se ve? El mundo de proposición se ve como un mundo en el cual se adquiere el conocimiento mediante la razón. Wilken te lo dice de manera perfecta, Cristóbal también. La razón es universal, es decir, yo, Renato, puedo obtener los mismos conocimientos que puede obtener cualquier persona que está en esta sala mediante el uso de la razón. ¿Por qué? Porque la razón es universal, porque todas las personas tenemos la misma capacidad de razonar, la misma capacidad de llegar a conclusiones. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando nosotros entendemos que la razón es universal, entendemos que hay conocimientos que se van adquiriendo, como te dije en mi discurso, mediante generaciones y generaciones que se van mejorando, porque este uso de la razón se va mejorando también periódicamente en el tiempo. Entonces, fíjate que cuando te explico de que en el mundo de proposición existe una verdad universal, porque la razón es universal, es decir, que nosotros como personas podemos llegar a los mismos razonamientos bajo la razón, porque la razón es universal, se desbloquea todo el caso de proposición y aquí es donde ganamos el debate. Entonces vayamos clash por clash y veamos cómo es que ganamos el debate con esta definición que ha encerrado en el debate en la casa de proposición de manera implícita, pero ahora te la dejo muy clara, ¿cierto? Entonces, veamos a nivel macro. A nivel macro tenemos dos clashes. Primero, el desarrollo científico, pero segundo, el de la verdad universal. ¿Qué te dice oposición por este último, de la verdad universal? Te dice un perjuicio supuestamente muy grande, que es sobre que se genera una elitización o que se genera que unos pocos tienen la verdad y que esos pocos controlan la verdad. Fíjate que en el mundo de proposición podemos aceptar que eso puede pasar, pero esto no es esencialmente malo. ¿Por qué? Porque las personas que van a tener la verdad son muy probablemente personas que han usado la razón mucho más, es decir, que esas personas han llevado mucho tiempo razonando, mucho tiempo meditando, es decir, que van a llegar a una verdad la cual sea objetiva para todos, no una verdad que se genere a partir de el observador, que el observador le da sentido a los fenómenos que vive bajo su propia experiencia. Entonces, fíjate que incluso si ese prejuicio fuera así, sigue siendo bueno. ¿Por qué? Porque tiene una verdad absoluta, una verdad universal, y esa verdad universal termina siendo trascendental para todas las personas y termina siendo buena. Pero con el desarrollo científico, fíjate que en el mundo de proposición se genera un mayor desarrollo científico en cuanto a qué, en cuanto a que puedo generar distintas disruptividades, por ejemplo, mediante el uso de la razón, porque entendemos que es universal, pero entendemos que es muy complejo, entonces podemos llegar a diferentes conclusiones en cuanto no estamos en la verdad universal. Fíjate entonces que es así como es que en el mundo de proposición se generan mayores mecanismos de obtener mayor conocimiento científico, porque tengo más razonamientos o tengo más incentivo a generar una verdad universal, una verdad que sea buena, y tengo más incentivos a compararlo con los demás. ¿Por qué? Porque no pueden haber dos verdades, porque no pueden ser los gatos todos negros o todos blancos, porque tienen que haber una verdad absoluta que sean negros y blancos, o sean solo de una manera o solo de otra manera. Entonces, a nivel macro ganamos los clashes, pero veamos a nivel micro, sobre las relaciones humanas. Fíjate que proposición lo que te propone es que se genere una mayor empatización a través de que yo tengo una objetividad de lo que pasó. Es decir, yo a nivel micro razono que hay una verdad absoluta, es decir, yo me peleé con alguno de esta sala y tengo que buscar esa objetividad para tomar una decisión. En el mundo de oposición lo que pasa es que esa objetividad no existe. Yo baso mis fenómenos, o sea, mi experiencia, saco conclusiones según mis experiencias, por lo tanto es más probable que se genere estos mecanismos de no empatía, pero segundo, la racionalidad de mis actos es mucho más racional en cuanto en el mundo de proposición yo tengo una objetividad por la cual actuar, por eso gana proposición. Muchas gracias. Muchas gracias a ambos equipos. Vamos a proceder entonces, habiendo terminado con el debate, con la deliberación. Me quedo acá, entiendo entonces, con las personas panelistas e invito entonces al resto a retirarse de la sala y luego, una vez que sea anunciado por Ricardo, ver dónde llegar al Discord probablemente.